Amada iglesia, amada desposada del Cordero, reciba un cordial saludo en esta hermosa y preciosa mañana, en donde el propósito del Espíritu Santo y de nuestro Dios, a través de su palabra, es edificar nuestras vidas, a fin de capacitarnos para ser y entender lo que somos en Cristo, y que como reyes y sacerdotes que hemos sido constituidos por Él, podamos reinar en vida, paz, gozo y libertad. El tema para esta mañana lo he llamado Reinando con la mente de Cristo. Y vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este día y por esta hora, por habernos permitido llegar hasta este momento. Gracias, Señor, por tu compañía, por tu bendición, por tu amor, por todo lo que tú hiciste, estás haciendo y harás con nosotros a través de tu obra perfecta, hecha por amor en la cruz del Calvario. Amado Rey de Gloria, oro para que esta palabra sea de bendición para tu iglesia, para todos mis hermanos, y que podamos juntos poder, amado Rey de Gloria, experimentar la gloria, la sabiduría, la inteligencia, el gozo, la paz, la bendición que tú en Cristo ya nos diste desde antes de la fundación del mundo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Reinando con la mente de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 16. Donde la palabra del Señor habla nuestras vidas de manera extraordinaria. Para mí ha sido uno de los capítulos completos de mayor bendición en mi vida en cuanto a la claridad y en cuanto a la revelación que en él hay. Pero dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Como ya hemos visto y hemos aprendido, la mente es la facultad de la inteligencia y a su vez el órgano de nuestro entendimiento. Entonces, la mente de Cristo, de la cual habla la Escritura y dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo, tiene las dos cosas. Tiene inteligencia y tiene entendimiento. Y dice el versículo anterior, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque un espiritual que tiene la mente de Cristo juzga o evalúa todas las cosas con inteligencia y con entendimiento. Y dentro de esa mente no es juzgado por nadie. ¿Por qué hoy en día se ha despertado tanto en el seno del cristianismo el estar juzgando, criticando, condenando, heretizando y rechazando a medio mundo? La respuesta es sencilla. Porque la gente de las congregaciones no está metida dentro de la mente de Cristo. Y no entienden que en la esfera de la mente de Cristo ese absurdo lenguaje de juicio, de crítica, de condena no existe. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo tiene dos espíritus en ella. Tiene el espíritu de vida y tiene el espíritu de libertad, de lo cual vamos a estar hablando con la ayuda de Dios. Jesús dijo
en San Juan capítulo 6 versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto significa, mis amados, que un espiritual siempre de su boca va a dejar salir vida. Siempre de su boca va a dar vida. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Y un espiritual nunca te dará traición, muerte, contienda, división, sino que te dará vida. Porque vida es lo que hay en la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo tiene otro espíritu y es el espíritu de libertad. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. De tal manera que en la mente de Cristo hay vida y no muerte. En la mente de Cristo hay libertad y no hay esclavitud. Así que un hombre o una mujer espiritual es un hombre de vida y libertad. Y por esas dos razones no le da esclavitud a nadie, no reduce a nadie, no inferioriza a nadie, no pretende dominar ni subyugar a nadie, no le pone bozal al buey que trilla, sino que te da vida y te da libertad, porque tiene la mente de Cristo. Dar vida y libertad es estar bajo la unción del Espíritu Santo, y aquí un secreto maravilloso de la gracia de Dios para nuestras vidas. Unción. No son espectáculos religiosos, bullicio de lenguas, caídas, sopladas, contorsiones, gritos, contracciones físicas, risas a carcajadas. No son profecías tras profecías, unciones de aceite tras unciones de aceite. Eso no es unción. ¿Qué es la unción? Según Dios y según la palabra, la unción es vivir en vida y en libertad. El espíritu es el eje de la espiritualidad. Y la espiritualidad es el resultado de que tú y yo aprendamos a andar bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo. Fusionados, mezclados, amalgamados como uno solo, lo que implica que yo tengo que aprender en mi espíritu, que mi espíritu y el espíritu del Señor están perfectamente unidos, perfectamente amalgamados, que el Señor y yo en mi espíritu somos uno solo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí está la fusión. Aquí no hay dos, sino hay un solo espíritu. En ti y en mí, que hemos nacido del Espíritu de Dios, que hemos sido hechos nueva creación y nuevas criaturas. Hay una unión perfecta, hay una unión sin mezclas, hay una unión pura entre Cristo y yo. De tal manera, amados, que podemos, como el apóstol Pablo, decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, no la mía, sino la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, dándonos vida y dándonos libertad. La espiritualidad, amados, no es una prisión. La espiritualidad no son 4 paredes de una capilla, de un templo, sino es una apertura. La espiritualidad
es vida que fluye de arriba hacia abajo. La iglesia del Señor, entre comillas, ha sido enseñada a hacer esfuerzos grandísimos de abajo hacia arriba, sin llegar a entender cuándo el Espíritu de Dios se unió a mi espíritu. Y lo sabemos por lo que ya hemos visto, cuando Dios me reconcilió consigo mismo. ¿Qué sucedió ese día? Sucedió que Dios me unió a su espíritu y creó en mí un centro de poder espiritual. Es decir, creó mi espiritualidad que a causa del pecado estaba muerta. Es decir, mi espíritu estaba separado de Dios. Pero Él me dio vida, estando yo muerto espiritualmente en mis delitos y pecados. Y Pablo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:22, que el Señor Jesús esté con tu espíritu. Así que el espíritu, amados, es el centro, y ese centro es puro, es Dios mismo, es comunión, es espiritualidad. Las religiones han enseñado a través de estos 2000 años que la espiritualidad es un esfuerzo, que es un logro que hay que alcanzar. Y muchos en muchas congregaciones de la tierra llevan 2000 años procurando alcanzar la espiritualidad y nadie lo ha logrado. Porque con misas, con cultos, con ritos, con rudimentos de la palabra, nadie puede ser espiritual. Porque la espiritualidad no es una fachada de manos levantadas, de lágrimas, de sensaciones, de sentimientos, de caras sombrías, de danzas, ni de ayunos, ni de vigilias. La espiritualidad es un estilo de vida y un estilo de libertad, sin fachadas, sin fanfarronería, sin hipocresía religiosa, sin máscaras. La espiritualidad ya nos la logró Dios cuando nos reconcilió con Él. No fuiste tú ni soy yo el que crea la espiritualidad. Ningún pastor, ningún ministro puede hacerlo. Porque fue Dios mismo, mis amados, quien te espiritualizó de espíritu a espíritu. Para que tú y yo fuéramos uno con Él. En vida, en naturaleza y en espiritualidad. De tal manera que en esta mañana recibe esta noticia maravillosa. Si tú tienes a Cristo morando en tu corazón y en tu vida, tú ya eres espiritual y no tienes que buscar la espiritualidad. Ya eres espiritual por gracia. Y lo que pasa es que tú no la reinas y no la vives porque no has sido concientizado con esa verdad. No hay que añadirle nada a la reconciliación ni a la espiritualidad. En espiritualidad no es algo que tienes que esforzarte para ser espiritual. No son largas oraciones, ayunos y búsquedas por horas. Como se nos enseña que a buscar a Dios como si Dios se nos hubiera perdido, sabiendo que Dios habita por la fe en nuestros corazones y que tú y yo, como templo del Espíritu Santo, tenemos al Dios vivo morando y habitando en nuestros espíritus para gloria de su nombre. No tienes que ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque la espiritualidad no tiene polaridad. La espiritualidad solo tiene un centro, y ese centro es la perfecta comunión con Dios. Ser espiritual, mis amados, es ser uno con Dios. Si la espiritualidad se tuviera que lograr, entonces nadie la va a lograr en este mundo, y vamos a tener una cantidad de hermanos y hermanas frustrados, queriendo lograr y conseguir lo que ya son. Tú nunca podrás hacer espiritualidad, porque ella no se hace.
sencillamente la espiritualidad ya es. Los esfuerzos de los religiosos no crean espiritualidad. Eso es imposible. Quizá una buena música y un buen ambiente aparentemente espiritual produzca sensaciones físicas y emociones y te haga llorar y hasta reír. Pero al finalizar todo esto, quedas tú de nuevo solo. Y si no estás lleno del Espíritu, y si no eres tú consciente de tu espiritualidad, saldrás de una reunión vacío y tendrás que volver a enfrentar la realidad del diario vivir, donde lo que se necesita es estar firme en la fe, donde se necesita estar confiado en la obra perfecta de Cristo, donde lo que se necesita es ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor con los ojos de Dios, no con nuestros ojos ni con nuestros pensamientos, que son humanos y carnales y que son enemigos de la voluntad perfecta del Señor. Ya eres tú lo que querías lograr. El objetivo de tu anhelo ya está en ti. Es presente, es real, eres divino, eres uno, amalgamado con el Espíritu de Dios, aquí y ahora, en este mismo momento. Eres un hombre y una mujer espiritual. Ser espiritual no es un logro, es un descubrimiento. Es permitir que el velo de nuestros ojos que nos ciega caiga y poder ver en la palabra lo que Dios dice que tú y yo somos y creerlo. Y confesarlo, y vivirlo, y declararlo en nuestro diario vivir, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo corrompido, como tú y yo sabemos que está. Tu espiritualidad se encuentra oculta en la ropa de un sistema llamado religión. Tu espiritualidad nació en la mente de Dios. En aquella eternidad pasada de la que ya hemos hablado, donde no había ropajes religiosos. Tu espiritualidad y la mía siempre existió en la mente de Dios. Pero ¿qué sucedió, mis amados? Que cuando comenzamos a escuchar acerca de los asuntos espirituales, nos presentaron la espiritualidad encerrada en un ropaje religioso llamado catolicismo o protestantismo o budismo o islamismo, o judaísmo, hinduismo y todo lo terminado en ismo. En donde los hombres pusieron normas y leyes para que tú y yo hiciéramos lo que ellos dicen, buscando la espiritualidad. No buscando lo que Dios ya logró para nosotros en la cruz de Cristo. Entendiéndolo, viviéndolo, aceptándolo y confesándolo. Al tesoro de la espiritualidad, los jerarcas de los movimientos de iglesias y religiones lo metieron dentro de un ropaje evangélico. Y la espiritualidad se ha mantenido encerrada, asfixiada y esclavizada con débiles y pobres actos de rudimentos, con mandamientos de hombres, que lo único que logran es esclavizar al hombre y a la mujer que quiere amar a Dios y tener un conocimiento y una sabiduría real de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Hermanos, esa espiritualidad, ha querido salir desde hace muchos años de esa capa religiosa, de esa atmósfera religiosa que se creó en torno a la espiritualidad. Y ha querido salir así como 430 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Hicieron que esas almas gimieran, querían escapar de la esclavitud de Faraón. Hasta que Dios, en su misericordia y bondad, les envió un Moisés, un libertador. Y los sacó de allí para que reinaran en vida y libertad en la tierra prometida.
Y es por eso, amados, que esta palabra de vida, esta palabra de gracia que Dios nos está revelando en esta hora, es nuestro Moisés, es nuestro libertador en sentido figurado. Y ese reinado de paz, gozo, libertad y vida es la tierra que Dios te prometió. Porque Jesús lo dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios nos está recordando en esta hora, mis amados, que espiritualidad es la fusión del espíritu con mayúscula de Dios con el espíritu con minúscula del hombre. Como dice 1 Corintios 6:17. Espiritualidad no son posturas del cuerpo, ni ademanes, ni mantras, ni jaculatorias, ni apariencias, ni rudimentos, ni espectáculos religiosos. Tú y yo ya somos ricos espiritualmente. Por eso Cristo se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros con la sabiduría, con el poder del Evangelio, con la gracia de la palabra de Dios. Pero de ti, mi amado, y de mí depende que no sigamos mendigando. Si tú sigues sin reinado, sin vida, sin gozo, sin libertad, es porque estás encerrado todavía en el sistema de la religión, donde los líderes religiosos controlan a una lectura de la palabra. Nos dicen cómo tenemos que orar. Nos dicen cuándo tenemos que ayunar. Nos acusan de perdidos cuando no diezmamos. Dicen que estamos malditos cuando le robamos a Dios. Imagínate una cosa tan terrible como esa. Cuando en gracia los santos ofrendamos con amor y con cariño a quienes nos alimentan con la palabra de Dios. Cuando es mandamiento bíblico que cada uno, como dispuso en su corazón, presente su ofrenda cada primer día de la semana. Y que lo haga con alegría y con gozo, no con tristeza, sino como la señal de un corazón agradecido. Con aquel que te instruye, con aquel que te enseña, con aquel que te da libertad, te da vida, te da gozo y te da paz. Amados, los sistemas de iglesias y religiones mantienen pobre a la gente, limosneros, pedigüeños. Muchos de nosotros en el sistema religioso anduvimos mendigando años y años sin habernos dado cuenta de que somos emperadores de Dios, de que somos reyes del Altísimo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la mente del mendigo no puede creer esta verdad. No faltará el que diga: yo espiritual, yo un emperador, yo un rey, yo un bendecido, yo un santo, yo un rey de Dios, que yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, que yo soy salvo, siempre salvo, que yo soy más que vencedor, que yo estoy reinando en vida, paz y libertad, que yo soy uno con Dios. Y muchos hombres y mujeres hoy ponen en duda lo que Dios ha dicho que somos, porque rehusamos vernos como Dios nos ve. Porque nos gusta vernos como los santos del Antiguo Testamento, que aún en los Salmos decían que eran gusanos delante de Dios. Yo no soy un gusano, yo soy un hijo del Altísimo. Yo soy heredero de todas las riquezas de mi Padre Celestial en Cristo.
Yo estoy completo en Jesucristo y nada me falta. Soy un rey y un sacerdote. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a confesar y a creer. Y no porque yo se lo diga, sino porque está escrito en la palabra de Dios que eso eres tú y que eso soy yo. ¿Cuándo desaparecerá la mente del mendigo? Cuando soltemos el ropaje religioso. Cuando nos salgamos del encierro de ese Egipto y de ese sistema de faraones en que nos encerraron los religiosos de todas las épocas, negándonos el privilegio de poder entender las Sagradas Escrituras con la sabiduría que da Dios, no el instituto bíblico, no una academia de pastores, sino con la ciencia y la sabiduría del árbol de la vida, que es Cristo, y que nos ha sido revelada y plasmada en las cartas apostólicas de Pablo y en el Nuevo Testamento. Cuando dejes de ser religioso, entenderás que eres todo un rey, todo un emperador de Dios, y que eres uno con Dios. Saquemos, amados, nuestra espiritualidad de la religiosidad evangélica. Saquémosla de la religión. Saquémosla de ese sistema que esclaviza, que asfixia, que te condena. Que es una camisa de fuerza. Donde no hay gozo, no hay paz, no hay libertad. Si tú no haces, te condenan. Si haces, también te condenas. Donde te enseñaron a negociar con Dios por míseras monedas, como si el milagro y la bendición de Dios se comprara con dinero. Donde te engañan diciéndote, pacta por tu hijo, pacta por tu esposo para que se convierta y se salve. Eso es una mentira absoluta. El Dios de la Biblia nos ha dado todo por gracia, por amor y por misericordia. Y nos amó tanto que entregó a su propio Hijo a una muerte atroz en la cruz del Calvario por ti y por mí. Para que tú y yo, creyendo en Él, tuviéramos libertad, tuviéramos la paz y el gozo que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. El ejemplo grande y maravilloso de esa verdad nos lo da el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que me gustaría invitarte a estudiar. Yo voy a tomar un texto, pero ojalá lo leas completo. En nuestra Biblia Reina Valera hay un título que dice, prosigo al blanco. Pero mira el versículo 3 de Filipenses, el versículo 7, perdón, de Filipenses 3 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es un texto extraordinario y maravilloso, mis amados, donde Pablo, antes de dar estas expresiones, habla de sí mismo, diciendo que él tenía de qué gloriarse, que era circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, dice que es la ley irreprensible. Imagínate qué clase de hombre era Pablo como religioso. Sin embargo, la espiritualidad de Pablo estuvo encerrada desde niño en ese sistema religioso hasta que Dios lo llamó y se dio cuenta. Y entonces, Pablo, en cuanto a la ley del judaísmo, siendo fariseo, se dio cuenta de que su espiritualidad había estado encerrada allí. Y un día despertó y estimó el fariseísmo, la ley,
el 8º día de su circuncisión, la tribu de Benjamín de la que procedía. El celo que tuvo en contra de la iglesia de Cristo, lo tuvo por basura y lo tuvo por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Es tiempo de que tú y yo todo lo tengas por basura y dispongas tu corazón a iluminar tu mente, a iluminar tu entendimiento con lo que Dios dice que somos y lo que Él ha hecho por nosotros. Para que en ese espíritu y en esa mente maravillosa de Cristo, tú y yo podamos experimentar el gozo, la dicha, la paz, la bendición, el fruto del Espíritu. Que son las cosas que Dios nos ha dado en Cristo. Ahora bien, hermanos, espiritualidad es iluminación. Dejarás de ser mendigo cuando caigas en cuenta de que eres un emperador y un rey. ¡Ilumínate! Tú y yo ya somos lo que seremos, lo que deberíamos ser y lo que debemos ser. Lo que ha de ser ya fue y ya es. Lamentablemente el 95% del cristiano en el mundo vive esperando algo después de la muerte. Esperan ser reyes después de morir y de ser sepultados. Esperan estar en el cielo después de la muerte. Esperan ser transformados después de la muerte física, estoy hablando. Y la iglesia tradicional nos enseñó a esperar y a esperar y a esperar todas las cosas, pero no nos ha enseñado a disfrutar y a vivir lo que somos en el tiempo presente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos ignoran que el futuro de Dios ya está presente en cada uno de nosotros. Ellos ignoran que el cielo ya está en casa. Es mi espíritu donde está Cristo y donde estoy fundido yo en Él, reinando y viviendo en gozo, en paz y en libertad. Solo hay que abrir una ventana y ver que Dios está en ti y está en mí. Entonces, yo ya estoy en el cielo. Yo ya estoy en el futuro. Yo estoy sentado con Cristo. Y ya entiendo el pasado, el presente y el porvenir de todas las cosas, porque a Dios le ha placido a través del Evangelio de la Gracia revelarnos su misterio. Lo que ha convertido el Evangelio en una barrera, hermanos, es la mentalidad religiosa y la actitud de mendigos con la que hemos sido levantados. Y cuanto más te obsesionas por ser espiritual y luchas por ser espiritual, menos tendrás la posibilidad de serlo. Y pensar que lo más sencillo y lo más fácil es creer que ya lo somos y que ya lo tenemos todo en Cristo y que en Él estamos completos sin que nos falte cosa alguna. La espiritualidad no es un gigante, es un átomo. ¿Qué hizo volar en pedazos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial? Fue un átomo, una partícula diminuta. Y la espiritualidad es un átomo, algo que no se puede ver, pero que se puede palpar y que podemos sentir los efectos de lo que es ser verdaderamente espirituales, no religiosos, no hipócritas. Los espirituales no son flojos, no son carnales, no andan divagando, no son olas que van y vienen. Son columnas del templo del Dios viviente. Los espirituales no son depresivos, ni cizañosos, ni rencorosos, ni chismosos, ni comentaristas, y no se rebelan contra la verdad. Los espirituales son lo que son. ¿Y qué son? Un explosivo de vida, un explosivo de apoyo en la obra de Dios, un explosivo de libertad. De sus bocas sale vida, sale gozo, sale bendición, sale eternidad.
Es un efecto de la espiritualidad, amados hermanos, ser responsables, hacer el bien, congregarnos donde nos prediquen la verdad del Evangelio de la gracia y cumplir nuestros deberes y nuestras promesas y nuestros compromisos. Yo en esta mañana, mis amados, he venido de parte de Dios a pedirte, a suplicarte que prestes atención, que tú eres un hombre y una mujer espiritual, y a rogarte, no te bajes de esa cima. La atención exige, amados, que nos concentremos en un solo objetivo, y es la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad en resumidas cuentas? Es mi relación con el bien, es mi relación con la justicia, es mi relación con la Iglesia Universal de Cristo, sin rudimentos. Y esencialmente, amados, finalmente es mi relación perfecta con el amor. Pues el Dios a quien tú y yo honramos es un Dios de amor y su esencia es el amor. Si permitimos estas cosas en nuestra vida, como vamos a ver en el mensaje siguiente, cómo maximizar la mente de Cristo, entonces tú y yo podremos comprender lo que significa reinar con la mente de Cristo. Y andaremos en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, impartiendo vida, impartiendo gozo, impartiendo paz. Mostrando muchas veces sin palabras que lo que somos es Cristo en la tierra. Pues Él nos llamó a andar como Él anduvo. Y nos llamó a ser ejemplo de vida en medio de una sociedad corrompida y de un mundo plagado por la maldad, por la iniquidad, en donde tú y yo hemos sido llamados a resplandecer, cuando la Escritura dice que tú y yo somos luminares en el mundo, embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres que nos rodean que se reconcilien con Dios y que entiendan lo que significa ser hijo de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, qué privilegio, qué bendición, qué gozo, qué alegría haber sido escogidos por ti, haber sido conocidos por ti, haber sido elegidos y predestinados por ti, haber sido perdonados y restaurados por ti y haber sido glorificados por ti con la revelación maravillosa de esta palabra de Dios que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta hermana y este hermano que han visto este video hasta el final, mi Señor amado. Que tú nos concientices de poder entender lo que somos en ti y podamos vivirlo en plenitud. Para gloria de tu nombre y para bendición de todos los que nos rodean y para gozo, paz y bendición de nuestra propia vida. En donde no hay cabida para la depresión, ni la tristeza, ni el odio, ni el rencor, ni la amargura. Sino en donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna nuestra mente y nuestros sentimientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amados, nos vemos en el próximo mensaje. Cómo maximizar la mente de Cristo. Gracias.